tardes a todos y gracias por asistir a este evento convocado por Hazte Oír con el objetivo de plantear la sociedad civil en defensa de la acusación popular. Todos los que están ustedes aquí son ciudadanos comprometidos en la defensa de la democracia y de la libertad. La acusación popular ha sido una herramienta fundamental para la lucha contra la corrupción y la defensa de... Mejor, vale. Y la defensa de la justicia. Y en ese sentido, pues el que el Gobierno plantee la eliminación de la acusación popular claramente implica que se quiere caminar hacia la impunidad. Todo eso por un Gobierno que además está acechado por casos de corrupción que ahora nos contará Javier María, absolutamente espectaculares. Está imputada su mujer, su hermano, su fiscal general, y reitero lo de su fiscal general, y tiene casos, y su número 2 en el Partido Socialista también ha sido imputado y, por cierto, tendrá que declarar ante el Supremo porque el suplicatorio ya se ha aceptado. Entonces, obviamente todos los que estamos aquí estamos inquietos, preocupados, porque la situación que está viviendo España es una situación absolutamente límite, donde la deriva autocrática del Gobierno es absolutamente inaceptable. El objetivo de esta reunión no solamente es repasar la situación de los casos que están judicializados y leer un manifiesto en defensa de la acusación popular, sino poner en común las ideas que la sociedad civil, los que estamos aquí, tenemos para defender no solo la acusación popular, sino la justicia y por lo tanto, la lucha contra la corrupción y la verdadera democracia frente a esa deriva autocrática. Bueno, saludo especialmente a algunas de las personas que estáis por aquí, como Marcos de Quinto, de Pie en Pared, el diputado Carlos Flores y otros muchos que estáis demostrando vuestro compromiso en esta lucha, ¿no? Bueno, en segundo lugar, el formato que vamos a tener es que Javier María Pérez Roldán nos va a contar cómo está la situación de los casos que se están judicializando. Como saben, hay muchos casos y muchos frentes abiertos, casi es muy difícil seguirlos todos, así que vamos a tratar de desgranarnos y ver cuál es la situación. La acusación popular ha sido pieza clave en estos casos, donde Hazte Oír se ha personado y de manera además creo que muy profesional, pero ha habido otras acusaciones populares como Justicia Europa, Vox, Partido Popular, Manos Limpias, Liberum. Por lo tanto, bueno, pues a todos ellos también muchísimas gracias. La acusación popular ha sido clave en la defensa de muchísimos temas a lo largo de la historia, como el caso Gürtel, el caso Noos, el caso Filesa, incluso los GAL. Saben que cada vez que un gobierno se encuentra acorralado dice que hay que eliminar la acusación popular. Le ocurrió al Partido Popular en su momento, el Partido Socialista dijo que era una barbaridad. Ahora que el Partido Socialista está acorralado dice que quiere eliminar la acusación popular y ocurre exactamente lo inverso. Y es especialmente necesario en un país en el que, desgraciadamente, la Fiscalía, que se supone que es la que debe defender la ley y el orden, pues se encuentra exactamente en el lado inverso, con nada menos que un fiscal general imputado. El supuesto defensor de la ley y el orden está imputado precisamente por violar la ley y el orden, lo cual es especialmente grave. Y claro, con un presidente que se permite decir abiertamente de quién dependerá la Fiscalía. Pues ya sabemos de quién depende, ¿no? Bueno, así que, pues nada, agradezco la presencia y el compromiso de todos ustedes y sin más comenzamos este acto. Yo le voy a ceder la palabra a Javier María Pérez Roldán para que nos cuente cómo está la situación. Después leeremos el manifiesto de la sociedad civil en defensa de la acusación popular, a la que por supuesto se pueden sumar todos ustedes, y a partir de ahí abriremos un turno de participación en donde trataremos de poner en común qué ideas se nos ocurren para la defensa de la acusación popular y de la democracia. Así que, Javier María, sin más te cedo la palabra y me gustaría empezar con esta propuesta por parte del Gobierno de supuestamente mejorar la calidad democrática eliminando la acusación popular. ¿Cómo la interpretas? Vamos a ver, bueno, lo primero yo me he traído una chuleta porque esta proposición de ley tiene un nombre tan largo que ya empieza a dar... A cualquier jurista ya le llama la atención, porque cuando una ley es muy sencilla, ley de enjuiciamiento civil, ley de enjuiciamiento criminal, cuando se le ponen nombres muy largos es que quiere ocultar demasiadas cosas. Y claro, es proposición de ley orgánica de garantía y protección
de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas. Bien, esta ley, al fin y al cabo, a lo que va es, o de donde parte es, desde la desconfianza total y absoluta de los medios de comunicación, de la desconfianza hacia los jueces y de la desconfianza hacia la sociedad civil. ¿Por qué a los medios de comunicación? Porque prohíbe, viene a decir, que no se pueden admitir querellas fundadas en noticias de prensa. Eso es una auténtica barbaridad, porque todos los casos de corrupción, desde el Watergate, han salido precisamente por la prensa. El GAL salió por la prensa, el caso Bárcenas y Gürtel salió por la prensa, y a raíz de ahí se inician las investigaciones. Entonces, el hecho de automáticamente rechazar algo que venga fundado en noticias que pudiera haber salido en los medios de comunicación, bueno, pues ya empieza a ser una limitación clara de un derecho fundamental, que es precisamente a recibir información veraz y actuar en consecuencia. En segundo lugar, esto de dar instrucciones a los jueces de lo que deben admitir o no, mienten, porque muchas tertulias de televisión, bueno, pues hay contertulios que van y sostienen que, bueno, que es que ya la jurisprudencia del Supremo ha dicho que no se pueden admitir querellas fundadas en recortes de prensa. Esa jurisprudencia no existe. Lo que dice el Tribunal Supremo es que no se puede abrir sin indicios suficientes. Si uno presenta un recorte de prensa que te está hablando de que los autobuses de Madrid se retrasan, pues en efecto de ahí no puedes derivar nada. Pero si la noticia pues da información creíble, coherente, etcétera, etcétera, claro que se puede iniciar una investigación. Y sobre todo el tercer punto es clave, las acusaciones populares. Vamos a ver, el concepto de acusación popular es un concepto que, aunque es verdad que en Grecia ya existía ese concepto, ya Platón hablaba precisamente de unos tribunales especiales para garantizar el bien del Estado cuando alguien lo agredía, y en Roma también existían algunas acciones, no obstante es propiamente español. Más que español, en una época en que existía el concepto de España, pero estábamos divididos en reinos, corresponde al espíritu propio de Castilla. ¿Por qué digo esto? Porque es fundamental tenerlo en cuenta para recuperar otra vez nuestro ser nacional, lo que hemos sido y lo que debemos volver a ser. Castilla, dentro de toda la cristiandad, eso que ahora se llama Europa, era la tierra de los hombres libres. En Castilla no existió el feudalismo, no existió nada por el estilo. Bien, por mucho que nos digan las leyendas negras. Entonces, ¿qué ocurría? Que en las partidas ya de Alfonso X el Sabio venía reconocido la acción popular, de tal manera que precisamente como era una tierra de hombres libres, cualquier hombre libre ante un abuso del poder o de los poderosos podía denunciar sin ser directamente afectado. ¿Por qué? Porque esos ciudadanos se preocupaban del bien común. Cuando entra en crisis, precisamente, es curioso, la institución de las acusaciones populares, pues cuando empieza el periodo de la historia de España de las constituciones, es decir, cuando surgen los partidos políticos. En la Constitución de 1812 se limita la acusación popular y se limita simplemente a la prevaricación o a los actos que puedan cometer los jueces, es decir, ya los partidos políticos, porque entonces estaban ya naciendo los partidos políticos, desconfían de los jueces, diciendo, nosotros queremos mandar a la sociedad. Bien, otro paso que se dio es tras la revolución que se llamó gloriosa, en 1869 la Constitución lo mismo, lo limitaba, y la Constitución más sectaria como en la historia de España, la Constitución del 31, de la Segunda República, lo limitaba simplemente a las detenciones ilegales y a los ingresos en prisión ilegales, es decir, siempre todo centrado en los jueces. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? El artículo 125 de la Constitución española pues viene a decir que cualquier ciudadano tiene derecho a acudir a la justicia y que se regulará pues qué tipo de delitos y cómo se ejercerá la acusación popular. Entonces, ¿por qué el gobierno saca esta iniciativa? El gobierno saca esta iniciativa precisamente porque está completa y absolutamente cercado por todo tipo de tráficos de influencias, de corrupción de todo tipo, en el caso de Begoña Gómez, de apropiación indebida. Yo no digo que haya cometido el delito, pero está siendo investigada por ello. Hasta que no haya sentencia no se puede decir. Entonces el gobierno se ve acosado y saca esta ley. ¿Esta ley puede prosperar? Pues habrá que ver. En principio, Junts, por ejemplo, ha dicho que no la va a apoyar, cosa que es sospechosa. ¿Por qué? Porque Puigdemont no puede volver a España por un único motivo, porque tiene abierto en el Supremo
un procedimiento que está impulsado solo por una acusación popular, en ese caso Vox. Bien, porque el Ministerio Fiscal solicitó el archivo de aquella malversación, de tal manera que si esta ley se aprobara, automáticamente se archivaría ese asunto y Puigdemont podría volver. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo? Yo entiendo que cuando esa ley haya que votarla en efecto en las Cortes, lo que va a ser muy importante son las encuestas, la situación política de ese momento. ¿Por qué? Porque si se sospechan que en las próximas elecciones pudiera haber una mayoría clara del PP y Vox, los nacionalistas, los otros grupos de izquierdas van a decir, cuidado, que si aprobamos esta ley es verdad que salvamos a Sánchez y su familia, pero PP y Vox van a venir, y lo que ocurre siempre cuando llega uno al poder, dice que bien me vienen estas leyes, oye, que yo controlo la Fiscalía, que controlo la abogacía del Estado ya de por sí, que controlo los jueces, los medios de comunicación. Entonces, claro, la izquierda se lo va a pensar muy mucho, porque sabe que no va a poder desgastar ese gobierno a través de denunciar casos reales, porque luego, si quieres, entramos en detalle de algunas cosas del preámbulo de la ley, que sinceramente uno lo lee y se escandaliza a nada que tenga un poco de sentido común. Entonces yo no sé si prefieres que entremos en casos. No, sigue con el preámbulo, claro, y la disposición transitoria que permite el archivo de los casos vigentes. Exacto. Eso es lo más escandaloso, en mi opinión. Es que esa es la clave. Uno de los, toda ley siempre va precedida de un preámbulo. El preámbulo en sí no se aplica luego en los tribunales, pero el preámbulo es la idea de cuál es el origen de la ley y qué es lo que pretende proteger esa ley. Bien, entonces, claro, en el preámbulo se dice que la ley persigue acabar o finalizar con el uso abusivo de la figura de la acusación popular que emplean determinados colectivos manifiestamente autoritarios, no con el fin de aclarar posibles hechos delictivos, sino para atacar sistemáticamente a sectores sociales y adversarios políticos. Bueno, cuando uno lee esto, lo primero que uno le llama la atención, parece que está describiendo a la izquierda, parece que está describiendo la actitud del PSOE, la tradicional actitud del Partido Comunista, porque ellos sí han utilizado cualquier medio para perseguir al disidente. Pero claro, habla de que todas las acusaciones populares tienen esta intención. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, Ateuil está presente en la causa que se está siguiendo en la Audiencia Nacional, luego ha pasado una parte de ella al Tribunal Supremo, el famoso caso Koldo, bueno, pues que ahora se ha imputado, ya va a ser investigado Ábalos, el antiguo ministro de Sánchez, y resulta que ahí el PSOE se ha personado como acusación popular. ¿Será un manifiestamente autoritario estos del PSOE? ¿Quieren atacar sistemáticamente a los sectores sociales y adversarios políticos o ellos buscan la justicia porque ellos son la perfección absoluta y los demás somos por la fachosfera que llaman? Claro, llama la atención esto, pero es que además llama la atención porque cualquier juez, cuando se le presenta una querella manifiestamente injusta, abusiva, sin indicios, la va a archivar, la archiva, de hecho históricamente las ha archivado todas. ¿Puede haber algún juez loco? Vale, uno, pero no se va a hacer la ley por un juez loco, eso es evidente. Y entonces, que esto nos lleva a pensar que el tema Gürtel, el tema Bárcenas, que se impulsó, entre otras cosas, por el PSOE, bien, lo que había era un ánimo de acabar con el adversario político, pero claro, dice más, que lo que se intenta es evitar el intento de influir sobre la administración de justicia, instando a los jueces y magistrados a posicionarse políticamente. Aquí hay una clave, ellos vienen a decir que el ejercicio de una acción penal para perseguir un eventual, posible, indiciario delito tiene por objeto que el juez se posicione políticamente. Aquí, ¿qué es lo que viene a recoger? Viene a recoger algo que los españoles, por desgracia, o muchos españoles, se han comido con patatas, y es el argumento de los independentistas catalanes, que el tema de Cataluña era una cuestión política y que no se debe perseguir jurídicamente. Entonces, lo que está haciendo esta ley es decir, los políticos pueden cometer los delitos que quieran, porque esos delitos no se deben juzgar en la administración de justicia, porque lo que hay en el trasfondo es una causa política. Pues no, mire usted, lo que hay no es un delito político, lo que hay es un político que comete delitos. Nada más, muy sencillo. Entonces, al final, todo este espíritu de todas estas leyes, hay conceptos que hemos olvidado. En el siglo XIX hubo un político residenciado aquí en Madrid, aunque en fin no era de Madrid, que tenía plaza, hasta que se la quitó Pedro Cerolo, que era Vázquez de Mella, que hablaba que frente a todo autoritarismo, frente a todo totalitarismo, la verdadera solución no era simplemente la división o la separación de poderes, sino una separación más importante,
la distinción entre soberanía política y soberanía social. La soberanía social, ¿qué es? Es aquel ámbito donde la política nunca se puede meter. Por ejemplo, la familia. Entonces, en la familia los políticos no deben intervenir. Acto I, una de las funciones que tiene, uno de los principios básicos, es la defensa de la vida, de la familia, de la libertad. Bien, son estas sociedades intermedias que están entre el poder y el individuo quien debe actuar. Debe actuar las asociaciones, la sociedad civil, no de manera desorganizada, sino organizada naturalmente. Uno por afinidad, pues tiene una serie de conocidos que piensan igual que él y constituyen una asociación, entre otras cosas, para perseguir estos delitos o para defender la familia o para luchar contra el aborto. ¿Qué es lo que hacen los políticos precisamente en este caso, el PSOE? Intentar que la injerencia política llegue a todos los campos. Ahí tenemos la educación para la ciudadanía en su día, la ideología de género, la intervención en las familias. Y claro, o la sociedad se moviliza y se da cuenta que lo que no defendamos nosotros, no va a venir nadie a defenderlo. Entonces, este acto, aunque parezca humilde, aunque parezca pequeño, es el principio. Todas las grandes causas nacen de manera muy humilde. Yo, sinceramente, soy católico, soy cristiano, y lo más grande que hubo en la tierra, que fue nuestro Señor Jesucristo, nació en un triste pesebre. Bien, pues este es el inicio, lo que pretende Actuir es precisamente que esto sea el inicio de una serie de acciones, de una serie de contactos, de una serie de creación de sinergias, para ir fortaleciéndonos en la colaboración mutua de diferentes asociaciones civiles, de diferentes ámbitos. Que podemos discrepar en algunas cuestiones, pero que tengamos claro otras cuestiones donde sí coincidimos. Bien, entonces yo creo que como planteamiento un poco de la ley puedo entrar en más detalles. Por ejemplo, el detalle de que las acusaciones populares, lo que está haciendo esta ley es vaciando de contenido el artículo 125 de la Constitución. El artículo 125 dice claramente que los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como los tribunales constitucionales y tradicionales. Bien, podrán ejercer la acción popular según determine la ley y los delitos, como he dicho. Pues ¿qué es lo que hacen? Lo vacían, porque vienen a reconocer. Vale, reconocemos las acusaciones populares, pero cuidado, que no podrán intervenir en la instrucción. Entonces, ¿para qué queremos acusaciones populares que no pueden pedir pruebas, que no pueden estar presentes en las diligencias y que van a estar determinadas por lo que haga el Ministerio Fiscal? Si el Ministerio Fiscal acusa, podrán estar presentes en el juicio oral, pero si no acusa, no. ¿Por qué? Porque en el sistema español, el juez no puede abrir, por mucho que vea evidencias, un juicio si no hay una acusación que le pida, abra usted juicio oral. Y claro, si el fiscal no lo hace, y otra cosa que miente el gobierno, dice, bueno, es que por ahí en Europa, cuando uno escucha el argumento de por ahí en Europa, ya lo que está pensando es me la van a dar con queso, aquí me van a engañar. Es que por ahí en Europa el Ministerio Fiscal lleva la instrucción y es el que decide. Sí, pero es que por ahí en Europa el Ministerio Fiscal tiene un estatuto de autonomía e independencia que no tiene España. España, el Ministerio Fiscal es un cuerpo jerárquico como el Ejército, donde hay que obedecer las instrucciones del superior y quien designa al fiscal general, el que ahora tenemos es presuntamente corrupto. Bien, pues quien designa al fiscal general es el gobierno y es un fiscal de su confianza. Por lo tanto, no podemos fiarnos, bien, de estos organismos que dependen del Estado. Por eso yo hablaba del espíritu castellano. El espíritu castellano muchas veces, por desgracia, nosotros no tenemos Hollywood en España, pero estamos acostumbrados a Hollywood, a aquellos hombres de frontera que conquistan territorios. Eso a lo grande fue España, eso a lo grande fue Castilla. Los castellanos iban conquistando territorio al Islam, y lo defendían ellos con sus armas. Por eso eran hombres libres, por eso no existió aquí siervo de la gleba ni nada por el estilo. Y ellos mismos, si el rey abusaba, o los servidores del rey, podían acudir a la administración de justicia y podían ejercitar sus derechos. Dirán que es una leyenda o que no es una leyenda, pero solo con ese espíritu español pudo tener lugar aquello de la jura de Santa Gadea, que llega el Cid y hace jurar al que va a ser rey, que no intervino en el asesinato de todo el rey. Eso no ocurrió en ningún otro punto de Europa, ese grado de libertad no ocurrió. Y yo le comentaba antes a Luis precisamente, digo, mira, voy a hablar de algo que alguno se va a asustar diciendo, este es un terrorista o un ultraderechista. Pues voy a hablar del tiranicidio. El padre Mariana escribió en el siglo XVI el tiranicidio diciendo, es legítimo, yo no estoy diciendo que tengamos que ejercer el tiranicidio, ni mucho menos,
pero es legítimo, bueno, acabar con un tirano. Ese libro no se podía publicar en ningún otro país que no fuera España. En los demás estaba perseguido, en España no. ¿Por qué? Porque era nuestra cultura de que uno se defiende a sí mismo. En España pudimos tener una obra de teatro que no se ha podido representar, nunca se pudo representar en la URSS, cuando gobernaba el comunismo en Rusia. Bien, ni en países comunistas, ni en muchos países europeos, como era Fuentovejuna. Porque Fuentovejuna, el pueblo se levanta frente a un comendador que comete delitos, que es algo así, presuntamente, como pudiera ser el fiscal general, o que presuntamente, en vez del comendador, pues pudiera ser el hermano de Sánchez, o la mujer de Sánchez, quien fuera, presuntamente, todo presuntamente. Y se levanta el pueblo porque ese comendador viola mujeres, abusa, bien, no les queda más remedio que ajusticiarlo, y entonces al final se les tortura para que digan quién es, Fuentovejuna, señor, fuimos todos a una. Y al final llegan los reyes católicos por ahí, se enteran de lo que hizo el comendador y dicen, se hizo justicia. Eso es lo que tenemos que recuperar, ese espíritu que nosotros no tenemos que confiar en instituciones estatales o organizadas o controladas por partidos políticos, y aquí incluyo derecha e izquierda. Yo en ese aspecto no soy sectario, para que luego no me digan que soy de ultraderecha. No, yo soy de ultra mis intereses y los intereses colectivos y comunes de todos. Y si recuperamos ese espíritu, lograremos vencer esta situación. Luego no sé si entramos en los casos de corrupción. Sí, entremos ahora, pero has hablado de la realidad histórica. España ha sido pionera en la defensa en el sistema democrático. De hecho, los comuneros se enfrentaron al rey cuando intentó poner impuestos abusivos, que creo que puede ser un buen modelo, ¿no? Crearon la figura del defensor del común mucho antes del ombudsman y la acusación popular, que forma parte de ese ADN democrático. Ahora, ese ADN probablemente se utilizó durante estos años de democracia, no sé si compartes ese criterio, pero de manera regular. Era utilizado como una herramienta para acceder a los sumarios o como herramienta para ejercer presión política por vía interpuesta. Y mi pregunta es, ¿por qué ahora el gobierno ha decidido atajar la acusación popular? Y te pregunto directamente, ¿crees que obedece a que por primera vez hay acusaciones populares serias que están instruyendo y que están llegando a chicha, para entendernos, es decir, que están tocando hueso y que el gobierno se está encontrando con que se le acaba la impunidad porque ya no basta ya no hay una acusación popular que echa un tiro y se va a casa, sino que está mordiendo permanentemente? ¿Tienes esa sensación? Casi tengo la certeza moral. ¿Por qué? Porque normalmente las acusaciones populares, es verdad que muchas veces han sido asociaciones, pero asociaciones instrumentalizadas por partidos políticos que las financiaban. Y claro, por ejemplo, lo cito, porque yo soy de Actovir, entonces yo cito el caso particular de Actovir. Actovir ni pide, y por eso no recibe subvenciones públicas de ningún tipo. Vive de lo que aportan sus donantes, sus colaboradores. Entonces, esto le da una libertad que da miedo al poder. Porque el poder tiene miedo a la libertad de los que están por abajo y que ellos entienden que les deben obedecer. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Que en efecto, múltiples asociaciones, y es verdad, está también en una de ellas, en el caso de Badajoz, del hermano Sánchez, está también la Asociación de Abogados Cristianos, bien, está Justicia Europa, que aunque es un partido político no tiene representación, entonces vive solo de las cuotas de sus asociados, bien, y está Manos Limpias, es decir, somos Liberum, muchas asociaciones, y claro, eso les da miedo, porque son asociaciones que no son controladas por vía presupuestaria, eso en primer lugar. En segundo lugar, es verdad que no solamente en los temas de acusación popular, sino en otros muchísimos temas penales, hay gente que sufre muchísimo un procedimiento penal y luego es absuelto, o luego se archiva el asunto, pero es que eso tiene otra solución. La solución es muy sencilla, dé usted a la justicia los mismos medios que da usted a Hacienda. Hacienda, en un periquete, uno se retrasa 10 días en presentar una autoliquidación de cualquier impuesto y enseguida le llega la carta, porque tiene unos medios excepcionales. De usted a la justicia esos medios excepcionales y entonces cuando haya una denuncia pues claramente, pues manifiestamente insostenible o que al final, después de una instrucción, porque hay indicios, se averigua que en efecto no hay nada, bien, pues archivaría en un mes. Porque claro, aquí mucho habla la izquierda, pero es que se olvida que, si no recuerdo, Camps, pues no sé cuántas causas tuvo, 20 y tantas, condena ninguna.
pero causas ha tenido 20 y tantas. Y portadas, y portadas. Hombre, y Rita Barberá. Portadas del País tuvo 38, creo. Claro, entonces, ¿cuál es la cuestión? Que intentan solucionar algo que puede, claro que puede ser problemático, claro que puede haber acusaciones abusivas, eso no lo niega nadie, pero no mate usted moscas a cañonazos, es que hay otros procedimientos para hacerlo. Y claro, todo esto de que dice que es el objetivo, en el preámbulo que antes citaba, dice que uno de los objetivos de la ley es asegurar los derechos fundamentales de los colectivos víctimas de acoso y concretamente su derecho al honor. Bueno, vale, muy bien, usted vela por los derechos fundamentales de los colectivos víctimas de acoso. Considera a los políticos, los considera un colectivo. Bien, ¿y quién vela por los derechos fundamentales del pueblo que se sienta agredido porque se le quita dinero de su bolsillo? Porque claro, es que cuando roban, lo que están haciendo, aunque la gente no lo vea gráficamente, cuando roban, se adjudican contratos millonarios, como pasa en la trama Coldo y tal, lo que están haciendo es metiéndonos la mano en el bolsillo, nos sacan la cartera y no es que se lleven unos cuantos billetes, se llevan todo lo que hay dentro de la cartera, lo que pueden pillar en ese momento. De hecho, cuando uno observa en el procedimiento que se inicia en la causa Coldo, en la Audiencia Nacional, precisamente por los contratos que se adjudicaron en los tiempos de la pandemia, de mascarillas, etcétera, etcétera, ¿qué descubre? Que según se declara el estado de alarma, en cuestión de 10 días han organizado una trama. O sea, los tíos tienen una velocidad. Si estos tíos fueran creativos para construir y apoyar a la sociedad, sinceramente, seríamos el primer país del mundo. O sea, uno ve el ingenio que tuvieron, la rapidez de reflejos. Es algo impresionante. Y ese dinero es dinero que se nos privó. Es decir, que mientras la gente estaba muriendo, ellos se estaban forrando. Y luego, claro, porque esto yo digo que es como una novela, porque aquí muchas veces dependemos, en este tipo de procedimientos, mucho de la investigación de la UCO. Y la UCO va sacando los informes, pues poquito a poco. Yo digo que esto recuerda al siglo XIX, aquellos novelones por entregas que se apuntaban en los periódicos. Entonces uno el domingo, yo los domingos espero, me meto en la aplicación, en la nube de la Audiencia Nacional, digo a ver si hay un informe de Coldo, ya tengo lectura para esta noche. Bien, pues esto es así, van ampliando, van ampliando, van ampliando y uno va poniendo en relación todos los asuntos. Todos los asuntos, el de Coldo, el de Ábalos, luego resulta que Aldama está casualmente en el tema de Begoña, por ahí también aparece Aldama, es como una figura que va apareciendo, no se acuerdan ustedes aquel vídeo que fue viral hace muchos años de un presentador de la televisión norteamericano que estaba conectado por internet, retransmitiendo una noticia o lo que sea, y salía su hijo por ahí con un tacataca y él hacía así, no saca. Pues aquí pasa lo mismo con Aldama. Aldama va saliendo en todos los procedimientos, y aunque todavía no hay ningún vínculo, ni mucho menos, no lo quiero sugerir, con el asunto del hermano de Pedro Sánchez, pero que resulta que el hermano de Pedro Sánchez está domiciliado en Elvas. Ahí va, si resulta que todo este grupo de hidrocarburos que se ha abierto ahora en el número 5, Central de Distribución, tienen empresas en Elvas. Uno dice, anda que no hay países y poblaciones en el mundo para que vayan todos a Portugal. Y luego en Portugal, que es un país con muchísimas poblaciones, todos en Elvas. Claro, que va viendo uno que hay una trama, hay un hilo ahí, y lo que nos enfrentamos no son unos casos de unos corruptos aislados, es de una red, de una trama de presuntamente corruptos. Bien, y ya veremos los delitos que van saliendo, porque hasta hubiera hecho por ahí, hay una persona, que casualmente es mi esposa, que lleva una camiseta del Capobús. Yo lo que estoy diciendo a oír es que deben hacer pegatinas, porque claro, como constantemente se está imputando a gente nueva, para en estas camisetas ir poniendo las pegatinitas según, y claro, uno al final va a tener que ser un hombre o mujer anuncio, y va a tener que ir por ahí por la calle, como en las películas norteamericanas, con un cartón por delante y por detrás, llena de fotos, claro, de los imputados. Habrá que hacer una colección. Galdós escribe los episodios nacionales. Pues nosotros, no sé, la corrupción nacional, y podemos hacer como entregas de la UCO, y vamos entregando pues los fines de semana para que la gente vea lo que están haciendo, y lo están haciendo, y los grandes responsables es la sociedad española que lo está permitiendo. Es decir, o despierta la sociedad, o lo que no hagamos nosotros, nadie lo va a hacer. Cada uno de nosotros tiene encomendada la defensa de un trocito de una muralla, que es España. Y en nuestro trocito de muralla nosotros no tenemos que ver lo que hace el de al lado, nosotros tenemos que defender nuestro trozo de muralla. Y si defendemos nuestro trozo de muralla se podrá ganar o perder aquel combate, pero habremos cumplido con nuestro deber, que es nuestra única aspiración, por lo menos la de Actoir. Actoir ha constituido un equipo jurídico, que están aquí muchos de sus miembros, magnífico, magnífico, de gente además muy joven, bien, que es lo mejor que tiene España. Bien,
el trabajo sacrificado que están realizando y que no todo es remunerado, porque es que trabajan sábados, domingos, en fin, yo que era un hombre respetuoso de los fines de semana, no me respetan el fin de semana. ¿Pero por qué? Porque tienen ganas de luchar por lo que creen, y eso es para lo que estamos aquí. Bueno, pues hay muchos temas que están encima de la mesa y que están judicializados. Uno es el de la mujer del presidente, de Begoña Gómez, y hay varios temas. Está el tema de la cátedra, está el tema del software. Llama la atención que en el tema de las cuentas corrientes, que creo que fue Actoir quien pidió las cuentas corrientes, el BBVA informa, recordarán, con los 40 céntimos. Bueno, esa tomadura de pelo, obviamente, se ha subsanado. Pero lo que me llama la atención es que el BBVA dice, perdón, me he equivocado. Y entonces ya subsana y aparecen los 20.000 euros. Pero claro, que el BBVA se equivoque cuando hay una petición judicial sobre las cuentas de la mujer del presidente, me parece imposible. O sea, el BBVA ha desacatado al juez. Esa es mi presunción. Ahora, se pregunta al software y tiene que ir Telefónica. Hombre, ¿quién va a ir? La Telefónica asaltada por Sánchez. ¿Es posible que Telefónica también ningunee al juez? ¿Qué sensación tiene el juez de que no le están haciendo caso, de que no están respetando la autoridad judicial? Claro, pues vamos a ver. Yo, de lo que voy a hablar de estos casos, es de lo que es público y notorio, porque luego, si no, pues llega un juez y me quiere multar porque hablo de que es perfectamente legal. ¿Por qué? Porque desde la que se aprobó la Constitución, aunque es verdad que las instrucciones en principio son reservadas solamente para las partes, pero desde que se aprobó la Constitución hay un principio claro que el derecho de información está por encima del posible secreto de actuaciones, lo cual libera a los abogados o intervinientes a que puedan hablar en público. Pero no obstante, como hay algún juez que luego nos quiere poner alguna sanción, pues voy a hablar solo de lo publicado. Y en efecto llama la atención lo siguiente. Un banco se equivoca, no sé, yo estoy por pedir revisión al mío, cuando me manda mi extracto bancario, que nunca, yo soy como Begoña Gómez al principio, nunca tengo nada, pues yo decir, oiga, a ver si se ha equivocado usted como lo de Begoña y aparece por aquí más dinero, pero resulta extraño. Que un banco se equivoque, es más, es que estas averiguaciones patrimoniales normalmente se hacen con los datos que figuran en Hacienda. Entonces es raro que Hacienda no tenga los datos actualizados. Vamos, raro, imposible, porque es que Hacienda es todo automático. Es que los bancos y toda entidad hoy en día tiene conexión directa con Hacienda. Entonces resulta que en efecto pues hay unas sospechas ahí de que ahí hay muchas presiones en todos los ámbitos. Igual que las grandes empresas tienen mala fama de que son corruptoras, no. Las grandes empresas no son corruptoras. Lo que pasa es que uno tiene una empresa y se le acerca un político pidiendo algo, y no le queda más remedio muchas veces, que aunque le cueste, hacerle un favor al político porque dice, si no, me va a perseguir. Y aquí es lo que pasa, aquí Begoña Gómez o su secretaria o quien fuera coge el teléfono y algo que yo he intentado y no lo he conseguido, y por ejemplo, le coge el teléfono el primer accionista de Telefónica. Y dice, venga, sí, tenemos una reunión. No sé, yo salgo en la Caixa. Bueno, va a la Fundación La Caixa y la Fundación La Caixa la atiende. Yo, si intento pedir a la Fundación La Caixa una subvención, lo que sea, aunque sean 1.500 euros para comprarme un coche de segunda mano, a mí no me atiende el responsable de esas operaciones. Eso es tráfico de influencias. Al final se acredita que ahí lo que hay con ese contacto directo y que sabían que Begoña Gómez era la esposa de el inescindible Pedro Sánchez, también llamado el número 1, pues ¿qué es lo que ocurre? Que hay tráfico de influencia, y esto es lo que ha ido pasando con todo tipo de empresas, porque claro, aquí hay muchas empresas, Indra, Telefónica, dejando aparte la participación que tenga la administración o el Estado en relación a la propiedad de Telefónica, claro. Es que dar dinero a la esposa o a un proyecto, porque claro, luego se defiende y dice, no, nosotros no financiábamos a Begoña, sino a la universidad. Hombre, pero ¿quién dirige esa cátedra? Claro, las universidades, pues es una institución muy antigua que, como no, pues se debe, entre otras cosas, a la Iglesia Católica, que fue la que impulsó la creación en el siglo XII y XIII de las universidades. Bien, y resulta que desde el siglo XIII es el primer caso que conocemos en el mundo mundial de una catedrática sin estudios universitarios. Entonces, claro, España vuelve a ser la primera en algunos aspectos, porque uno lo estudia y dice, ay va, pero es que yo no he visto a nadie más. Porque, por ejemplo, Bill Gates o alguno de estos informáticos que ha inventado tantas cuestiones, bien, algunos no tienen estudios universitarios, pero han sido nombrados doctor honoris causa.
pero no catedrático de nada. Y ahora, claro, intentan decir, bueno, pero estas son unas cátedras que no son cátedras propiamente dichas. Entonces, ¿para qué las llama usted cátedras? Oiga, llame cada cosa con su nombre. Entonces, van mezclando allí, tienen esa política, y son muy hábiles, de manejar el lenguaje, de cambiar los conceptos, y esto no es corrupción, esto es acoso político. Mire usted, es que esto de que perseguir un delito sea acoso político, yo, que no solamente soy abogado de actor, yo tengo mi propio despacho, yo ahora a los clientes le digo tú tranquilo, y porque les imputan por algún delito o por cualquier cuestión, y claro, están preocupados por las consecuencias sociales. Digo, mira, si alguien te pregunta, te dice, yo estoy acosado por el Estado, yo soy un ser libre, que el Estado me acosa, y tú a partir de ahora, tú eres un acosado, tú no eres un investigado, ni un presunto delincuente. Bueno, pues están en estos artilugios. Luego hay el tema del fiscal, y entro ya en materia del fiscal, es un tema sorprendente, porque el fiscal y todos los medios de comunicación, por así decirlo, que rinden vasallaje, estos sí son siervos de la gleba, del gobierno actual, bien, los medios de comunicación van diciendo, bueno, vamos a ver, es que aquí hubo un bulo, unos hechos falsos que difundieron del entorno de Ayuso. Yo no niego que eso pudiera ocurrir y que en efecto en el entorno de Ayuso, bueno, pues hicieron declaraciones que le beneficiaba diciendo que si el fiscal había propuesto al novio un acuerdo. Yo no entro si eso es verdad o es mentira, que me hace ser que es verdad, que era mentira. Bien, pero es que, y entonces el Ministerio Fiscal dicen, lo único que ha hecho es salir para aclarar un bulo. Oiga, es que yo veo el estatuto del Ministerio Fiscal y está en perseguir delitos. Yo no he visto en ningún lado en un estatuto del Ministerio Fiscal que tenga que perseguir bulos. Oiga, deje usted los bulos. Que esta gente se defiende, es que el gobierno no suelta bulos. Vamos a ver si suelta bulos de hechos objetivos, como que miente en el paro, que es un hecho objetivo, en el crecimiento, en datos objetivos, pues en fin, pues deje usted que Ayuso mienta en lo que quiera mentir y persígala lo que es delito. Pero claro, nos justifican eso y va escondiendo su móvil y llama a la policía, a ver si la policía le asesora cómo borra esto del móvil. De todas maneras, sinceramente tenemos unos delincuentes, vamos, yo no me imagino a la mafia auténtica, bueno, nosotros lo llamábamos la Rosa Nostra, estos del gobierno, pero la mafia auténtica, yo no creo que se manden mensajes dejando acreditado ahí los delitos que van cometiendo, pero es que aquí los dejan, o se sentían completamente impunes, o son unos delincuentes bastante torpes, porque es que y el otro coge, esconde el móvil, lo borra, y parece ser que ahora la policía, la UCO, sí va a poder rescatar los mensajes, pero es más, pero si es que los mensajes están en los móviles receptores, usted lo borra del suyo, pero sigue en el receptor. Bueno, pues no sé, y este es el fiscal, que supuestamente es un tipo muy preparado, lo mejorcito de España en cuestión de fiscalía, y pues ya no quiero decir, y yo tengo mucho respeto a los fiscales, pero en fin, cuando uno ve que el principal es así, uno piensa, uy, el que esté en el último en el escalafón, no sé en dónde se meterá, si en su casa le dan de comer o no le dejan de entrar. El problema de la Fiscalía es que es un órgano jerarquizado, y claro, cuando la cabeza está presuntamente corrompida, pues eso permea hacia abajo, y como además tienen obligación de obedecer porque están jerarquizados, tienen un problema muy grave. Bueno, hablemos del Hermanísimo, porque Acto Oír ha estado personado en Badajoz en el caso del Hermanísimo. Se han encontrado con la sorpresa de que el Hermanísimo ha tenido el descaro de decir que no sabe dónde está la oficina, no sabe a qué se dedica, no sabe cuáles son sus subordinados, o sea, no sabe absolutamente nada. Eso sí, mientras estaba de baja pidió un incremento de sueldos. Es una cosa, es el círculo perfecto de la corrupción. Todo eso, ¿cómo es posible tanto desparpajo? ¿O realmente ese puesto en la Diputación no era más que una tapadera para otras cosas? Vamos a ver, yo creo que es que el caso del hermano de Sánchez se entiende muy mal. El hermano de Sánchez es aficionado a la ópera, dicen, pero en verdad él lo es a la opereta. Entonces él lo que ha hecho es un libreto de una opereta. Bien, yo decía allí, como todos los que iban declarando, pues ha salido público en la prensa, porque también allí nos quieren poner multas, o por lo menos un abogado pide que se pongan multas, pero en fin, como esto ha sido público, es público y notorio, bueno, allí todo el mundo decía, no, vamos a ver, Sánchez es un trabajador empedernido, si la semana tuviera 10 días, él trabajaría 10 días, y él, su única intención es democratizar la ópera. Bien, entonces claro, yo decía, bueno, pues que la democratice, ya que le gusta la ópera y el cante, pues que venga aquí a cantar. En fin, al final cantó de aquella manera, porque en efecto,
alguien que va a declarar y dice, oiga, usted es jefe de la Oficina de Artes Escénicas. ¿Qué es eso de la Oficina de Artes Escénicas? Y porque no había por ahí, ese fue su problema, no había la figura, que no sé si hoy en día existe, en los teatros y en las óperas, del apuntador. Pero le quedaba mirar allí, en los apuntadores se escondían ahí siempre en un foso. Bien, le quedaba mirar al apuntador y decir, ¿y esto qué respondo? Bueno, pero va más lejos y le dicen, oiga, pero usted, ¿quién trabajaba con usted? Y se queda así en blanco y luego se le ocurren 2 nombres. Y uno dice, bueno, pues se le han ocurrido 2 nombres. Y resulta que uno investiga uno de esos, y entonces es un tipo que antes de, que ahora es, también está contratado con el sueldo más alto por la Diputación de Badajoz. Resulta que este hombre, cuando trabajaba en la Moncloa, le mandaba correos donde decía, hermanito. Claro, supuestamente porque es hermanito de Pedro Sánchez, para que luego digan que no tiene nada que ver. Oye, mira, como igual me echan de la Moncloa, le dice, oye, te mando una cosa o peregrina para que pongamos en marcha y tal, besazos. Y uno dice, no sé, yo soy de otra generación, a mí, vamos a ver, salvo a mi mujer, nunca se me ocurría despedirme de ninguna mujer con besazos, pero de un hombre menos aún. Pues este se despide con besazos. Y lo de hermanito, claro, le podía haber llamado cuñadito por el tema de Begoña, no lo sé, porque ahí son relaciones de familias, son familias, claro, las familias mafiosas, pues presuntamente mafiosas, pues siempre son diferentes al resto. El resto tenemos otro código moral. Ellos tienen un código amoral, entonces, claro, no sabemos comprender. Entonces, el caso de Sánchez es que no se ha comprendido. Porque Sánchez, por ejemplo, es un tipo que no tenía teletrabajo autorizado y le preguntaron, oye, ¿cuándo iba usted a trabajar? Ah, yo iba allí cuando lo necesitaba. Claro, esto es impresionante. Normalmente es cuando te necesita la empresa, cuando tienes que ir. Él no, él cuando lo necesitaba él. Dice, bueno, vale. ¿Y qué hace usted? No, yo, democratizar la música, claro, no se comprende muy bien. Bueno, hasta que uno lee algunos proyectos, porque claro, o peregrina es hacer óperas, ¿cómo se dice cuando uno hace turismo? Itinerantes. Entonces dice, esto es un grupo de saltimbanquis que va por ahí tocando la ópera, y claro, va y dice, no, pero es que claro, una ópera pues hay que prepararla un año, esto es mucho trabajo, hay que coordinar, hay que hacer... Y luego resulta que, según él está declarando, va y publica un anuncio a la Diputación porque saca un concurso de una ópera donde, en primer lugar, se le da a la empresa, a las empresas que se presenten en esa licitación el plazo de 15 días para presentar su oferta económica, a ver cómo se calculan 15 días lo que vas a gastar de vestuario, etcétera, etcétera. Pero es que después, si nos dicen que la ópera necesita, pues yo qué sé, no me acuerdo cuánto decían, 30 días, 60 días de ensayo, 60 semanas, una barbaridad. Y entonces allí en el pliego se dice, habrá 6 horas de ensayo. Entonces digo, pues a mí esto no me cuadra. Y claro, y luego la ópera, porque eso es curiosísimo, porque ellos tienen una idea que se han sacado, es un concepto que existe, intracomunitario. Entonces ellos las óperas ya no solamente lo hacen por democratizar la música en España, sino en Portugal. Y entonces las óperas se representan aquí y en Portugal. Y vamos a ver, si uno va al Teatro de la Ópera aquí en Madrid, ahí en la plaza de Isabel II, y descubre que tiene muy poco público, en Badajoz, ¿cuánto público puede tener una ópera de este tipo? Si es que sale más barato a los aficionados de la ópera de allí pagarles un autobús y un buen hotel para estar todo el fin de semana en Madrid. Claro, pues no. Esta es la política. Entonces, parece ser, indiciariamente, eso es lo que vamos a sostener las acusaciones unificadas, ahí estamos unificados bajo la acusación de manos limpias. Nosotros lo que sostenemos es que se creó un puesto exprofeso para él, para que tuviera un sueldo, porque resulta sospechoso que un hombre vaya a trabajar cuando lo necesita, que algunos dicen, no, le veíamos todos los días, otros no, una vez al mes. Y después no se sabe muy bien en qué proyectos ha estado, ni ha dejado de estar, o sea, no cuadra absolutamente nada. Pero ¿tienes la sensación, Javier, que se creó un puesto ad hoc para que tuviera un puesto de trabajo o para que tuviera una coartada para otras cosas? Porque esa es la sensación que aparece con todo el vínculo este de los hidrocarburos, que necesitaba una cobertura y se inventaron lo de la ópera. Claro, puesto de trabajo no, porque la sensación que nos hemos llevado es que no trabajaba. Es decir, eso evidentemente no es puesto de trabajo. Parece que o bien era
entendemos nosotros las acusaciones. Ya digo que yo no soy juez ni dicto una sentencia, entonces no puedo decir lo que vaya a suceder. Pero o era una coartada para su carrera profesional y aparecer él como director de óperas y hacerse un currículum, bien, o es una coartada para eso, o pudiera ser una coartada para otros temas económicos. Esta parte, que hay mucha parte de los medios de comunicación que la sostienen, yo hoy por hoy, esa parte no tengo indicios para decir que pudiera haber una coartada para encubrir temas económicos de su hermano, de la esposa de su hermano, de tramas de corrupción que pudieran haber vinculados a Koldo, Ávalo, Aldama. Yo no tengo indicios suficientes. Es verdad que hay una línea de investigación que sostiene por ahí. Yo más bien creo, sinceramente, que era un tema de hacerse él, bueno, pues un personaje importante en el mundo de la ópera u opereta. Sinceramente, porque es que si hubiera difundido la zarzuela, que es un género muy español, hubiera tenido éxito, porque la zarzuela gusta a los españoles, pero la ópera, además una ópera, en medio del juicio uno de los abogados empieza a preguntar, un abogado muy buen compañero, yo no le critico, pero en fin, que a todos nos resultaba un poco que estábamos ya muy cansados y nos cansaba, y de repente pregunta, oye, ¿no representó usted? Alguien le preguntó, Chichi Dani, la obra era Chichi Dani o algo así. Entonces todos nos reíamos diciendo, menudas óperas, de verdad, o Chichi Dani, ¿no? una cosa rarísima y tal. Pues esto era de opereta, sinceramente, es una escenificación, una obra de teatro donde lo que se ha hecho es una tramoya, un supuesto fondo, ahí suena algo de vez en cuando y parece que es un puesto de trabajo, pero nuestra creencia, que no podemos equivocar, todo es presuntamente, es que en efecto era una cobertura. Bueno, lo que hay son muchos casos encima de la mesa que se están judicializando, el caso de la mujer, el caso del hermanísimo, el caso Koldo, el caso Ábalos, el caso de hidrocarburos, el Tito Berni, todo ese entramado donde el gobierno se ha sacado un conejo de la chistera, que es una proposición de ley para eliminar la acusación popular y archivar todos esos temas. Por eso era tan importante que la sociedad civil nos reuniéramos para defender la acusación popular y, por lo tanto, que sigan esos procesos de instrucción y que se aclare lo que se tenga que aclarar. Lo que vamos a hacer es hacer la lectura del manifiesto ahora, la va a leer Jael María y posteriormente daremos paso a las ideas y propuestas que quieran realizar.